Pensaba dar unos aspectos generales sobre el proceso más breve, valorar con ustedes las estadísticas y cómo se ha llevado a cabo de una manera diversificada pero muy interesante en la aplicación de la recepción del proceso más breve, luego de las condiciones de acceso. Me detendré en particular sobre las dos que no se han mencionado todavía, la colaboración entre el obispo y el vicario judicial, y me detendré bastante detenidamente sobre el discurso del Papa del 25 de noviembre del 2017, porque es un discurso muy importante para el proceso más breve, y terminaré con las competencias específicas del obispo. En general, la principal novedad procesal de la reforma, sin duda, ha sido el elemento que en el Mitis Iudex despunta. Es una modalidad procedural desconocida hasta ahora, hasta la promulgación del motu proprio. En el esquema les pido disculpas porque hay un error enorme e imperdonable cuando se habla de novedad formal y sustancial. No quería decir eso, sino exactamente lo contrario, es decir, novedad formal y no sustancial del proceso más breve. Lo que me interesa aclarar es que el proceso más breve es la modalidad procedural nueva, pero que no cambia, obviamente, la sustancia, es decir, el sistema de la nulidad. Lo que también se ha mencionado en la intervención precedente no son nuevos capítulos de nulidad, no se está cambiando nada en la sustancia, sino que se ha cambiado mucho en la forma. Acerca de la novedad del proceso más breve, hay que subrayar la naturaleza judicial del proceso más breve. Este libro, que probablemente ha sido el primero que yo, el profesor del Pozo, ha escrito sobre este asunto, lo escribí tratando de evitar los equívocos e incomprensiones para si alguien pensaba que era un procedimiento administrativo ante el obispo o una vía muy sumaria y rápida y superficial. El proceso más breve es un proceso, es decir, un procedimiento de naturaleza judicial que requiere una forma mentis judicial también por parte del obispo, que muchas veces no están preparados ante esta perspectiva. Ha habido quien ha sostenido, por ejemplo, Colajanni, un profesor italiano, que se haya introducido una jurisdicción voluntaria, la sentencia episcopal como un acto de jurisdicción voluntaria. Los cónyuges, de acuerdo sobre la voluntad del matrimonio, someten a la autoridad simplemente la confirmación de la intención de los esposos. Esta opinión es errónea y muy equivocada. Concebir el proceso más breve como una jurisdicción voluntaria, porque los cónyuges no tienen la disponibilidad acerca del vínculo. No se trata simplemente de elegir cómo disolver el vínculo, sino de confirmar la naturaleza declarativa, que es un principio no negociable, como decíamos ayer. En primer lugar, la naturaleza auténticamente judicial del proceso. Ya se ha mencionado que es extraordinaria y excepcional. Aquí se podría subrayar que el mismo término, brevior, que es comparativo, es decir, más breve, implica que, aunque hablemos nosotros de proceso breve abreviado, en realidad la denominación correcta es processus brevior, es decir, que es más breve respecto al ordinario, que ya de suyo debería ser ordinario. Es decir, el proceso ordinario es breve, este del que hablamos ahora es más breve ante el obispo. También cuando hablaré del proceso brevio abreviato, me refiero a esta modalidad.
es una medida extraordinaria y excepcional. Esto me parece que hay unanimidad en la doctrina. Casi todos los autores, Morán Bustos, Peña, Montini, casi todos hablan, también Daniel, hablan de una forma extraordinaria. Pero al mismo tiempo es una forma extraordinaria, pero no del todo inconsueto. Es decir, no es para casos aisladísimos, al límite. No, no es así. En la Reforma parece que es la forma ciertamente no la ordinaria, pero tampoco tan excepcional que se pueda dar solo en casos muy particulares. Es una vía media. Las estadísticas que ahora comentaremos me parece que dan a entender que hay una anomalía. Es decir, que todavía en la Iglesia el proceso documental, que es también el extraordinario, todavía más extraordinario por lo estrecho de los casos, es un caso mucho más frecuente en la Iglesia respecto al proceso más breve. En el 2016 hay más de 4.000 procesos documentales, mientras que el mismo 2016 hay menos de 2.000. Probablemente habrá que esperar a que se consolide, pero la anomalía me parece que deriva no solamente de la aplicación del procesus brevior, sino más bien del abuso en la aplicación del proceso documental. Cuando se usa erróneamente en muchos tribunales norteamericanos para resolver de manera precipitada cuestiones o para tratar con el proceso documental de cuestiones que no requieren el procedimiento judicial, como es el del Estado libre. Estas causas no requieren el proceso, pero en algunos tribunales americanos se siguen con el proceso documental, lo cual hace aumentar la cifra de procesos documentales. El último punto, prejudicial, y la evolución de la normativa. Ya lo mencionaba en mi intervención del primer día, esta clasificación o elencación de las fuentes que se han sucedido. Muchas de ellas tienen que ver con el proceso más breve, precisamente porque es la novedad de la Reforma. Es el que ha requerido mayores intervenciones y aclaraciones por parte de la autoridad. También en esto me parece que en el conjunto, en el planteamiento inicial de la Reforma, se concebía de una manera y algunas intervenciones sucesivas del Papa han cambiado en cierto sentido la modalidad inicial. Esto hay que tenerlo en cuenta. No siempre se ha cambiado con gran rigor, haciéndolo más práctico, sino que en algún caso ha añadido alguna dificultad que trataremos de afrontar. Me parece que lo que hace falta es un rodaje operativo, es decir, una puesta en práctica de este instrumento nuevo que tiene que medirse, ajustarse. Hay que sedimentar, hacer que se llegue a ver cómo funciona bien este mecanismo, y también lo que me parece acertado, que haya un control institucional, mientras que ahora todo se ha dejado a la interpretación del obispo sin una intervención de la asignatura apostólica que no controla adecuadamente la situación. Cuanto mayor sea el control como ayuda de la asignatura, no de opresión, sino de ayuda, en mayor medida se llegará a una mayor armonía y equilibrio en el uso de este instrumento. Indicaciones estadísticas. He de decir que siempre he prestado mucha atención a las estadísticas con una precisación. Es decir, la justicia no está hecha con números.
La estadística de suyo no dice nada porque cada causa es una causa asestante. La justicia se da en un caso singular y no con los números o con la productividad o la eficiencia del tribunal. Pero viendo los números uno puede captar algunas indicaciones o criterios que me parecen interesantes para confrontarnos con la realidad, si hablamos de algo que se aplica o no se aplica y de qué manera se aplica. Los datos que tenemos son más bien escasos. El único volumen del Annuarium Statisticum Ecclesiae del año 2016, es decir, el año inmediatamente posterior a la introducción de la ley, probablemente en el del 17, que quizás se publique antes del verano, probablemente haya datos más claros para seguir la evolución. Me he visto sorprendido positivamente por el hecho de que el proceso breve, que algunos lo consideraban como una vía de solución superficial y que se habría llevado a cabo de una manera masiva y precipitada, gracias a Dios no ha sido así. Es un bien para la Iglesia que no se use de manera superficial. Como decía antes, en términos generales, las causas introducidas con el proceso más breve son 1.669 en toda la Iglesia, lo cual me parece que demuestra una cierta madurez por parte de los operadores o cautela, tratándose de algo nuevo para no precipitarse en su aplicación. En México, ya que estamos aquí, más allá del número, que es considerable pero no excesivo, en las causas introducidas con el procesus brevior, me conforta al ver la realidad mexicana que no hay ningún automatismo entre el procesus brevior y la sentencia episcopal de nulidad. Es decir, la sentencia necesariamente, si la hay, ha de ser afirmativa en el procesus brevior. La alternativa es el reenvío al proceso ordinario. En esto, y lo constato con agrado, con satisfacción, que en las causas introducidas en México, 39 han sido pro nullitate, 11 reenvíos al proceso ordinario. Es decir, se entiende que un 20%, tratándose de causas en las que se consideraba manifiesta la nulidad, decir que había de ser un porcentaje notablemente elevado de causas afirmativas respecto al proceso ordinario, porque se dan las circunstancias del artículo 14 y la nulidad manifiesta. Es decir, me parece positivo que no solo en México, los datos de Italia son muy parecidos a los mexicanos. Los datos de México y de Italia son en líneas generales similares, aunque la población del México sea el doble de los católicos italianos. Pero me llamó la atención positivamente para entender el hecho de que se han introducido en Italia eran 101 las causas introducidas, en México 64. No se parecen tanto. Mientras que en el ordinario, en Italia son, en México 1.800 y en Italia 1.058.
Me parece positivo que no se haya dado un uso masivo del processus brevior, que no sea automático, es decir, que todos los procesos introducidos con el processus brevior lleven a la nulidad. No es una calle preferente que siempre ha de llevar a la nulidad. Lo que me parece algo más discutible es que en algunos países o algunas regiones no se aplique. Por ejemplo, en Alemania no hay ninguna sentencia con el processus brevior. Ha habido una toma de posición de los obispos alemanes que entienden que no están en condiciones de aplicar este proceso y han decidido que no lo harán. Por desgracia, es una situación que se da en distintos lugares. A pesar de las invitaciones del Papa para que se aplique, sin embargo, hay una cierta dificultad. Esto lo veremos en parte cuando comentaremos el discurso de noviembre de 2017. En algunos países hay una falta de aplicación casi total y se constata también un uso moderado en algunos tribunales, lo cual me parece normal, y un uso desmesurado en algún tribunal aislado. Es decir, como si hubiera algún obispo o algún vicario judicial que entiende que casi todas las causas han de ir por el proceso más breve. Basta ver los números. Se sabe que en Italia hay una diócesis en la que casi todas las causas van por el proceso más breve, lo cual me parece algo preocupante. También el último aspecto que da algún criterio de valoración es decir, los criterios del obispo diocesano respecto al proceso más breve. Hay una heterogeneidad en los criterios de los obispos. No siempre no se aplica del mismo modo en todos los sitios. Dos sentencias atribuibles a la sede de Roma, una firmada por el Papa y otra por el cardenal vicario de Roma, aunque una esté firmada por el Papa y otra por su vicario, ya eso implica una desarmonía. Se entiende porque una es precedente y el Papa quiso ser el primero o de los primeros en aplicar la normativa, pero en estas sentencias hay algunos límites porque eran procesos que habían sido introducidos con la vía ordinaria y durante la instrucción el vicario judicial lo sometió directamente al Papa. Es decir, es un proceso más breve in progress, lo cual es una anomalía. Es decir, lo que se ve es que cada uno lo aplica a su manera, lo cual es peligroso o equivocado en una ley procesal que requiere una armonía y uniformidad como garantía de justicia para que se llegue a un uso correcto. Según los datos que tenemos, tratándose de algo nuevo, se entiende que puede haber desarmonías, pero que han de ser resueltas. Desde el primer punto, vigencia de la centralización normativa. Me pregunto, ¿está todavía en vigor esta centralización? El hecho de que la ley procesal viene del Papa, viendo que cada obispo se hace su propia ley procesal, no en teoría, sino en la práctica, previendo una modalidad exclusiva para él. Vamos a ver las condiciones de acceso al proceso más breve. En parte han sido mencionadas en la intervención anterior, casi todos las recordamos. En atención al canon 1683, me parece importante subrayar que, en mi opinión, las condiciones de acceso son 3 y no 2. Normalmente, aunque el texto
está distribuido en dos números. Primero, el elemento subjetivo y segundo, el objetivo. Casi todos hablan de las dos condiciones. Antes se mencionaba, y esto es doctrina común y unívoca, que las dos o tres condiciones han de darse simultáneamente, han de coincidir. No basta una condición, sino que tienen que darse todas a la vez para que se pueda introducir el processus brevior. Muchos autores se han limitado a comentar el texto legal y hablan de los dos números de 1683. En mi texto he hablado de litis consortio activo, de la rapidez en la instrucción y de la nulidad manifiesta, como tres elementos. Normalmente se habla de dos: elemento subjetivo, litis consortio activo o consentimiento de los cónyuges, y elemento objetivo, nulidad manifiesta. Pero si se amplifica esta nulidad manifiesta, que como se recordaba antes es un concepto evanescente, algo ambiguo, porque ninguna nulidad es manifiesta antes de ser declarada, pero en ese caso se puede dejar de lado un elemento muy importante, que es la rapidez instructoria, que está en la base del proceso más breve. Me parece que también el profesor Arroba, que es una autoridad en este campo, habla de tres elementos: elemento subjetivo, elemento objetivo o fáctico y elemento procesal o probatorio. Es decir, tres elementos: subjetivo, que ahora veremos, elemento fáctico, la nulidad manifiesta, y elemento probatorio, es decir, que no requiera una investigación más precisa. Elemento subjetivo, el litis consortio de los cónyuges, que admite dos hipótesis: o bien la presentación conjunta del libello, que es la forma más sencilla y más fácil de comprobar, porque se encuentra la firma de los dos o el mandato por parte de los dos al mismo abogado, y no presenta ningún problema, aunque admite dos posibilidades: o que se presente conjuntamente por los dos, o bien presentado por uno con el consentimiento del otro. Esta cuestión presenta algún problema, es decir, cómo se verifica el consentimiento del otro cónyuge. En esto, el Pontificio Consejo de los Textos Legislativos se expresó diciendo que no basta lo que en las reglas procedurales se refiere al proceso ordinario. Es decir, en el proceso ordinario se presume que no se opone a la demanda el cónyuge que no responde o que se somete a la justicia del tribunal. Esto vale para el proceso ordinario, pero no para el proceso más breve. Es decir, se requiere un consentimiento expreso y claro por parte del otro cónyuge. Yo hablo siempre de un consentimiento informado, que es un concepto médico que se suele requerir para una intervención, por ejemplo. Algo similar se pide para el proceso más breve. Si no firma el libelo la otra parte, la otra parte ha de ser interrogada y que se encuentre en condiciones de darse cuenta de a qué está dando su consentimiento. La hipótesis se complica ulteriormente sobre la base del artículo 15 de la Ratio Procedendi, donde se dice que podría ser el vicario judicial quien considerara que se dan los requisitos para seguir el proceso más breve, y sea él, el vicario judicial, por propia iniciativa, que pregunte a las partes si están de acuerdo. Es decir, ni siquiera es la iniciativa de uno no sabiendo cómo responder al otro, sino incluso que lo presentan en forma ordinaria y luego es el vicario judicial quien entiende que corresponde al proceso más breve. Ahí es todavía más delicado verificar que los cónyuges realmente han dado su consentimiento,
porque esto garantiza la integridad del contradictorio y el derecho de defensa, que comporta la esencia del proceso. Sin contradictorio y derecho de defensa no hay proceso. Por esto es importante. Otro elemento que ha de ser valorado es todo lo que se refiere al objeto del consentimiento. Aquí hay dos teorías fundamentalmente. Una que me parece que es minoritaria, aunque la comparten algunos autores muy autorizados, como es el promotor de justicia de la asignatura apostólica, que en una conferencia del 2015 a la que asistí y era muy clara y completa de manera argumentativa, pero que me parece que él quería demostrar que el consentimiento se refería solamente a la forma procesal, es decir, el cónyuge admite que se siga el proceso más breve. Monseñor Montini, el promotor de justicia de la asignatura, argumentó que el texto legislativo comportaba esto, que basta que el otro cónyuge esté de acuerdo con la forma procesal del proceso más breve. Algún autor lo ha seguido, como Savarese, decano de la Urbaniana. Pero me parece que casi todos los autores, Llobel, Arroba, Daniel y yo mismo, consideramos que se requiere no solamente el consentimiento para que se siga la forma, sino el consentimiento sobre la sustancia. Y aquí habría que ver qué entiende la parte acerca del proceso, de los aspectos formales, porque no están en condiciones de darse cuenta de cuáles son las ventajas y desventajas. Lo único que entienden es que será más breve y más rápido, pero probablemente no entiendan que la instrucción será mucho más breve, etc. Lo que me parece fundamental es que se dé un consentimiento sobre la sustancia, es decir, no solamente sobre la nulidad del matrimonio, que esté de acuerdo con la nulidad. No solamente eso, sino también que se pida la nulidad por la misma causa petende. Si los cónyuges pidieran la causa de nulidad uno para uno y el otro para el otro cónyuge, no se daría el presupuesto del proceso más breve. Es necesario que se dé la imputación para el mismo. Es decir, que no se dan los presupuestos si cada uno entiende que se dé la nulidad para uno y el otro cónyuge para el otro. Tiene que darse un consentimiento acerca del objeto de la petición de la nulidad. Me parece que es pacífico que es necesario el litis consortio, ya sea inicial o sucesivo. Pero este litis consortio no es solo sobre la forma procesal, sino también sobre la sustancia. Y sobre esto se puede profundizar mejor. Este es el primer elemento. La evidencia de la nulidad no me detengo, considerando que ya ha sido tratado precedentemente. He manifestado alguna reserva acerca del caso del concepto de nulidad manifiesta, que es una cláusula aperta, es algo indefinido. Los procesalistas requerirían conceptos más rigurosos y circunscritos, porque si no se puede caer en la ambigüedad, pero se entiende cuál es la intención del legislador. Me detengo, en cambio, sobre el último elemento, es decir, el probatorio, procesal probatorio, es decir, la simplicidad y suficiencia demostrativa. El texto dice en latino, porque es la versión original, y además las traducciones no siempre son muy fidedignas. Recurrent que accuratorem disquisitionem aut investigator
Lo han entendido perfectamente. Es decir, lo que se dice antes es que han de recurrir circunstancias de personas o de hechos sostenidas por testimonios o documentos que no requieren una mayor disquisición o investigación. Aquí se entiende que la evidencia de la nulidad no deriva tanto de la previsión acerca del resultado de la causa, sino sobre lo que sostiene la petición. Es decir, que se encuentren bien precisadas no solamente el capítulo o los capítulos de nulidad, sino sobre todo el elemento instructorio, es decir, que la demostración sea fácilmente reconstruible a través de la instrucción. Me parece que la expresión que no requieran una investigación más precisa, accurationem, es decir, más preciso, no quiere decir que la investigación sea muy aproximativa o superficial. Hace referencia a la cantidad, es decir, no hace falta una investigación más extensa, pero no quiere decir que pueda ser una investigación banal. Tenemos ya los elementos, por lo cual no necesitamos un procedimiento ordinario. Es decir, a través de la declaración de las partes y los documentos, si se comprueba los hechos y las circunstancias, puedo llegar a la declaración de nulidad. Así me parece que se ha configurado la disciplina. Por esto me voy a detener especialmente en la cuestión probatoria, que es la central, porque me parece que la instrucción es el alma del proceso, por lo que en una ley procesal tiene mucha relevancia. Es evidente que esto también implica que los medios de prueba han de ser sencillos. Antes se hablaba de la posibilidad de una pericia. Parece claro que donde parezca necesaria una pericia ya se podría poner en duda que se pueda seguir el proceso más breve. Y casi todas las causas de incapacidad consensual requieren o requerirían una pericia. Ya parece que esto limita la posibilidad, a no ser que se trate de falta de uso de razón con una documentación abundante. Es decir, hay documentos que pueden sostener este procedimiento, pero cuando sea necesaria una pericia, parece que se alargaría demasiado y complicaría este procedimiento. En el proceso más breve se presupone que la documentación ha de ser completa. También a diferencia del proceso ordinario, en la que la presentación del libelo puede hacerse in progress, la petición de pruebas pueden ser integradas a lo largo de la instrucción, mientras que aquí la instrucción ha de ser prácticamente un proceso cerrado. En la petición ya se dan a conocer cuáles son las pruebas que se consideran necesarias. Si con estas declaraciones y testimonios, junto con los documentos que ya tenemos, son suficientes para alcanzar la certeza moral. Pero no se excluye que la documentación pueda completarse sucesivamente. Yo prefiero una visión no excesivamente rigorista, sino razonable. En algún caso puede darse que haya un documento que se tenga que obtener posteriormente.
Es decir, que no se cierra la posibilidad del proceso más breve porque en la petición falta un documento que se puede obtener en tiempos razonables dentro de la audiencia, de la sesión prevista. Hemos ilustrado las tres condiciones, deteniéndonos sobre todo en la condición subjetiva y la probatoria. La colaboración entre el vicario judicial y el obispo diocesano. Aquí hay que tener muy claro que el titular propio de la potestad judicial y decisoria en general, pero con mayor motivo en este caso, en el proceso más breve, el titular es el obispo diocesano. Es decir, el único juez en el proceso más breve es el obispo, no es el vicario judicial, aunque el vicario judicial tiene una potestad judicial en la fase introductoria. Tiene una potestad no decisoria, sino preparatoria de la actividad, de la obra, del trabajo del obispo. Tiene una lógica doble, es decir, de concentración, ya que el obispo es el único juez, él asume todo lo relativo al proceso más breve. Esta cuestión había sido ya delineada en el subsidio aplicativo y con el pasar de los tiempos se ha clarificado cada vez más con las intervenciones del Papa. Es decir, si un obispo quiere, puede hacerlo todo él solo, si quiere. Pero esto entiendo que no es ni la posibilidad más común ni la más razonable, porque puede haber que haya obispos canonistas expertos y con tiempo, pero pienso que son pocos en la Iglesia. Es decir, es razonable que los obispos tengan dificultades y no dispongan del tiempo para llevar a cabo en primera persona la instructoria. Por lo cual me parece muy razonable y sensato, y me parece que es lo que sucede en el 99% de los casos, que el obispo actúa en colaboración con el vicario judicial. Entra en la lógica del proceso. Además de esto, también la utilidad de una asistencia especializada y de una ayuda técnica es muy útil. También el diálogo que puede haber. Se dice que el obispo puede prescindir del asesor y del instructor, pero prescindiendo de ellos, de hecho, el obispo queda no solamente como juez único, sino aislado, cerrado en sí mismo. Es decir, que no puede dialogar, confrontarse, intercambiar opiniones con otro. Todos los que trabajan en un tribunal saben qué útil es la confrontación, el diálogo con otros. Uno puede estar muy convencido de algo, pero el diálogo con otro me ayuda a darme cuenta de que veía parcialmente la situación y que caben otras perspectivas. Es decir, renunciar a una ayuda prevista, aunque cae en las facultades del obispo, me parece que quizá podría ser poco prudente. Lo vería como algo extremo. El subsidio aplicativo hace una distinción que quizá no debería tener demasiada razón de ser entre demanda y libello. Es decir, la petición va presentada al obispo y el libello al vicario judicial. En realidad los dos coinciden. Se suele decir que el libello ha de ser dirigido formalmente al obispo. Es lógico que no se dirige al vicario judicial que no tiene la potestad propia sino vicaria. Es decir, el libello se dirige al obispo a través del tribunal. El planteamiento original de la reforma
preveía una diferenciación en las tres fases del proceso: introductoria, instructoria y decisoria, con tres sujetos diferentes para cada fase. Es decir, resultaba muy claro que, en cierto sentido, el obispo daba un juicio sobre las actas. Es decir, el juez tenía que decidir sobre un material que se le facilitaba antes de la decisión. Esto parece que era una lógica bastante lineal y que se encuentra en la legislación. Es decir, el responsable de fase instructoria sería el vicario judicial, de la instructoria el instructor y de la decisoria el obispo. Es decir, introductoria vicario, instructoria instructor, decisoria obispo. Las cosas se han complicado con el discurso del Papa del 2016 y todavía más en el de noviembre de 2017 y con el rescripto de junio de 2018, en el que, para subrayar la centralidad del obispo, se ha dicho que el obispo puede hacer el todo por sí solo. Es decir, no habría tal distinción, con lo cual el obispo podría tomar en sus manos tanto la introductoria como la instructoria y la decisoria. Es una facultad que sin duda tiene y que se encuentra, en cierto sentido, en la lógica de quien es titular propio de la función, pero que me parece más razonable seguir la que prevé originariamente en la distinción de protagonistas. ¿Puede haber un obispo que haga la instrucción? Entiendo que no, muy difícilmente la hará él, probablemente la hará siempre un instructor. ¿El obispo está en condiciones de distinguir si se puede seguir la vía ordinaria o la más breve? Probablemente es mejor que lo haga el vicario judicial, aunque pudiera hacerlo el obispo, pero si es prudente, seguirá el consejo y de la ayuda del vicario judicial, del instructor y del asesor. Veamos. Cinco minuti. Intentaré sintetizar y si no, les invito a leer el discurso del 25 de noviembre de 2017 que sorprende a algunos autores, como Llobell lo consideraba un rescripto del Papa. Es un discurso anómalo porque está hecho por puntos, invocando una autoridad que no se suele encontrar en los discursos pontificios, sino que más bien parece la autoridad que se invoca en los actos magisteriales ex cátedra, que parece desproporcionado para el objeto que estaba tratando. Pero esta interpretación, que se puede considerar auténtica, hecha viva voce, en este caso la fuente es indiscutible, porque todos han podido escuchar este discurso del Papa, que después fue publicado. En este discurso hay prescripciones directamente interpretativas que son absolutas, es decir, si el legislador supremo da un criterio interpretativo, el autor de la ley está decidiendo cómo ha de ser interpretado y aplicada la ley. Esto me parece que se refiere tanto al ejercicio personal y exclusivo de la jurisdicción. Había surgido alguna duda acerca de si el obispo debía hacerlo él y solamente él. Había algún obispo que decía que tenía obispos auxiliares que eran canonistas o tenían más tiempo y delegaban en él. Ahora el Papa dice que no. Lo puede hacer solo, puedes y debes hacerlo solo tú, dice el Papa al obispo diocesano, lo cual está muy claro, es personal y exclusivo. Es un juez monocrático que no puede ser otro
distinto al obispo diocesano. No hay posibilidad de delegación de la potestad judicial decisoria. También la individuación y justificación del obispo juez. También ahí se dan algunos criterios que hasta ese momento, hasta este discurso, no eran claros. Yo mismo en mi libro había escrito en otro sentido, pensaba que se refería al oficio capital de una circunscripción eclesiástica, es decir, lo interpretaba no en la línea sacramental, sino jurisdiccional. Sin embargo, el Papa ha dado una interpretación estrictamente sacramental, es decir, solo quien ha recibido la consagración episcopal. Además de esto, se dice que tiene que estar en la cabeza de una comunidad eclesial de fieles. Es decir, está claro el criterio de la consagración episcopal, fácilmente verificable. En cambio, cuál sea una circunscripción diocesana de fieles pone algún problema, porque son las circunscripciones equiparadas a las diócesis, canon 368. Prelatura territorial, abadía territorial, administración apostólica establemente erigida, la prefectura apostólica, el vicariato apostólico. Está teniendo claro que en la abadía territorial, el abad territorial no es obispo, con lo cual faltaría el primer presupuesto, al no ser obispo consagrado. Pero se ponen otros problemas. En el ordinario de un ordinariato personal puede serlo. ¿Se considera una comunidad diocesana de fieles? Es discutible, yo pienso que sí, aunque no me parece que lo sea el ordinario militar, que sin embargo tiene siempre a la cabeza un obispo. E incluso en el texto legal, la Spirituale Militum Curiae viene equiparado al obispo diocesano, pero la doctrina dice que no es una iglesia particular el ordinariato militar. Cuando habla de comunión eclesial de fiel, se refiere a una diócesis y no al ordinariato personal, que es complementaria y no necesaria. Todo esto me parece que es una cuestión más doctrinal que interesa limitadamente. La responsabilidad del obispo juez es una obligación. O sea, tiene la obligación de ofrecer la opción. No es opcional, sino que tiene la obligación de ofrecerla. No es opcional. En la última clarificación, la potestad del decano de la Rota Romana, ya que tiene una potestad en grado de apelación, en el que es el único caso en el cual un no obispo, porque el decano de la Rota Romana normalmente no es obispo, lo ha sido Stankiewicz excepcionalmente, pero normalmente el decano no es obispo, pero se justifica por una determinación legislativa del Papa, cuando dice que él, aunque no sea obispo, puede ser juez de apelación, en la apelación improbable del proceso más breve. Estas son las indicaciones prescriptivas rigurosas de este discurso. Otras son invitaciones, directivas. Cuando dice que el obispo, cuando el obispo no se encuentra en condiciones de aplicar el proceso más breve, que se asegure de que el proceso ordinario sea también breve. Es decir, el Papa quiere que se introduzca que el obispo siga las causas con el proceso más breve, pero que en los casos en los que no esté preparado o no se encuentre en condiciones, al menos garantice que el proceso ordinario sea también breve. Luego la intervención y la responsabilidad del obispo en cada una de las fases, también la introductoria y la instructoria. Luego el tribunal competente, también ahí se da una indicación a favor de los tribunales diocesanos, que sin embargo no excluye en la raíz la posibilidad de que estas causas se sigan en el tribunal interdiocesano y pedidas después al obispo diocesano.
Y luego en el discurso se encuentran las aspiraciones respecto de la proximidad y gratuidad. Una consideración final: la figura del obispo juez no es el suyo un papel de notario o garante, sino de juez, lo cual no hay que darlo por descontado. En la experiencia de muchos vicarios judiciales, cuando han ido por primera vez al obispo y le han dicho al obispo: Excelencia, le presentan el caso, y el obispo le dice que el vicario escriba la sentencia y yo la firmaré. Y el vicario le ha dicho: no basta que esté de acuerdo, sino que usted es el responsable. A veces es difícil que el vicario judicial haga ver al juez que él es el obispo, el juez, que la certeza moral es suya y no del vicario judicial. Y esto requiere quizá una cierta conversión estructural y de mentalidad, pero que también es importante. Si se reduce el papel del obispo a uno que firma porque se fía de lo que hace el vicario judicial o el asesor, se está desnaturalizando la esencia de este proceso. Y el otro aspecto sería la ejemplaridad, es decir, porque se propone como un modelo de justicia, es decir, justicia que es simple, pero justicia real, que no sea una copia pobre de la justicia matrimonial, sino la mejor expresión de la justicia matrimonial. Es decir, la responsabilidad del obispo en esto es una indicación que normalmente se tiene en consideración acerca de la gratuidad. Ya que hay una indicación general de la gratuidad, normalmente se dice que los procesos más breves han de ser o tienden a ser también gratuitos, porque no requieren especiales costos judiciales y también porque se hace ante el obispo y da una sensación de paternalidad del obispo. Grazie.